No, uno no puede juzgarlos, uno no puede criticarlos porque están en esa actitud. Uno no puede decir pobrecitos o al contrario, Señor, derribamos toda mentira que esté en ese hogar. Señor, amamos a mis parientes porque ellos son mi sangre, ellos deben de ser salvos, Dios, y sí los veo mal, pero tú corregirás sus vidas. Cuando nosotros tenemos misericordia de ellos, Dios tuvo misericordia de usted y de mí, y tal vez usted así andaba, pero alguien oró por usted y aquí está adorando el nombre de Jesús. Diga un amén a esto, gloria al nombre de Jesús. Vemos la vida de mucha gente perdida, y yo a la verdad no quiero decir el nombre ni mucho menos, pero tengo parientes muy cercanos que les he hablado hasta donde tú no te imaginas, por medio de mis hermanas, por medio mío, por misericordia, por ir a orar por ellos cuando están enfermos, hablarles de Cristo, hacer un culto en su casa, todo eso hemos hecho, pero no se ha quebrado ese espíritu que los mantiene en la mentira. Cuando nosotros vemos eso, no debemos claudicar. Dios tarde que temprano va a hacer que toda esa incredulidad se convierta en fidelidad a Dios. Algo que no se podía hacer, Dios lo va a hacer. La situación es nunca decir no se puede, sí se puede, porque Cristo pudo contigo, va a poder también con ellos. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Él está con nosotros. Déselo fuerte, está muy poquito ese aplauso al Señor. Hace 2 o 3 días o un poco más, no sé, pensaba en el Señor. Yo decía, tengo un padre, mi Padre Dios, y mi Padre Dios. Y yo decía dentro de mí eso, y me puse a meditar, mi Padre Dios. Y me fui más allá que decir mi Padre Dios y decir, ¿quién es mi Padre Dios? Porque nosotros tenemos que entender y comprender quién es tu papá en realidad. A veces vemos a Dios como, Dios, sí Dios. Pero no te has puesto a pensar que todo tu cuerpo, que todo lo que ves en el cielo, que todo lo que está en la tierra, que todo lo que has hecho, que todo lo que harás, que en tu nacimiento y en tu muerte Él está ahí, que todo lo que ha podido Dios salvarte en medio del peligro, Él ha sido. Nuestro Padre Dios es inmensamente grande, no hay quien lo es más, no hay nunca, jamás ni lo habrá. El Dios grande y eterno como es el Señor Jehová de los ejércitos, el Dios que nos dio la vida, Él es tu papá, Él es el Dios de nosotros. Entonces, cuando dale el aplauso al Señor. Fíjese la raíz de todo esto a lo que estoy hablando y quiero transmitirle, es que nosotros como hijos de Dios no hemos valorado en sí, no digo que todos, pero la grandeza de nuestro Padre. Todo se encierra en una escritura llamada Biblia y pensaremos que Dios es así. Si nosotros vemos más allá, nos podemos meter en lo que el mismo Job hablaba con Dios y le reclamaba y quería sugerirle a Dios, pero Dios al final en el capítulo 42 le dice, ¿qué te pasa, Job? ¿Cómo tú me vas a enseñar a mí? Resulta que el hombre quiere enseñar la sabiduría. Dios con tanta misericordia, tanto amor habló con Job. Y esta palabra que te digo es entender de cuando Dios le dijo, ¿quién crees que hizo los cielos? ¿Quién detuvo las aguas en sus límites? ¿Quién hizo la luna, el sol? ¿Quién hace llover? ¿Quién hace que caiga nieve? ¿Quién hace que en el vientre de una madre se forme un hijo? ¿Quién, Job? Es que mira, Señor, me dice, no, ¿quién? Dime, tú quieres ganarme a mí, yo soy tu Padre, el Dios eterno. Y si yo me puse a meditar eso, dije, Señor, qué grande es el amor que nos tienes. Porque ¿quiénes somos nosotros? Aparte de que somos muy tercos y somos pecadores, se fijó en nosotros porque somos creación de Él. Y a veces nos sentimos merecedores de que Dios
nos vea como hijos, y no es justamente lo correcto. Lo que yo tengo que ver es que gracias porque te fijaste en mí. La gratitud debe ser eterna y siempre hacia Él, porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y mire lo que dice la palabra. Vamos a comenzar. El tema de hoy le pusimos por nombre: sin Jesús el mundo se pierde. Sin Jesús el mundo se pierde. ¿Nos has puesto a meditar que si Cristo viene mañana, qué va a ser de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, tu esposa, tus familiares o tu mejor amigo? ¿Qué va a ser de él? ¿Ya te pusiste a pensar dónde va a quedar él? Date por enterado que el que no se meta con Jesús ya se perdió. El que no busque a Jesús no va a encontrar la paz ni la salvación. El que no busque a Jesús, es más, ya hágase perdido y condenado. Y mucha gente dice que cree, pero no cree. Y ahorita no vamos a hablar para juicio, sino vamos a hablar para reflexionar lo que debemos hacer con todos nuestros amigos y parientes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la Biblia. Váyase a Génesis, por favor, Génesis 3:24, y vamos a comenzar a ver cómo comenzó todo este asunto del pecado. Génesis 3:24. Si está listo, diga un amén. Fíjese lo que dice la palabra ahí: en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíanos en esta escritura y en toda la predicación, en el nombre de Jesús. Dice: después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse. ¿Qué es lo que me dice la Biblia aquí? ¿Por qué habla de esta escritura? Cuando la palabra me encierra en este versículo, lo que Dios hizo para que el hombre se constituyera un pecador es porque anticipadamente había cometido un error de pecado delante de Dios y de desobediencia, obviamente. Esta palabra me encierra. Dios definitivamente dijo: yo al hombre no lo quiero aquí donde está el árbol de la vida, porque si él está donde está el árbol de la vida, con esto pues va a vivir perpetuamente o eternamente. Sáquenlo de este lugar para que no entienda esto hasta que pase el tiempo. Dios tenía un plan. Pero sacando Dios al hombre del huerto del Edén, quedó en el mundo fuera de Dios y con pecado. Y el hombre no volvió a ver a Dios por mucho tiempo. Dios sí hablaba con hombres que él tenía confianza o que sabía que podían escucharlo. Sin embargo, el pecado apartó de Dios, del hombre de Dios. Se fue al mundo el hombre. Pero Dios dice: cierren esa puerta porque ellos no van a volver aquí. Ellos no entrarán de nuevo aquí con nosotros. Sáquenos de aquí. Entonces se cerró la puerta del camino de la vida y el hombre quedó aquí en la tierra. Y aquí estamos sentados, tú y yo. Aleluya. Ya no estamos en el huerto del Edén. Estamos en una vida transitoria, esperando la respuesta de la salvación que muy pronto vendrá. Pero sin embargo, Dios no se quedó quieto con esto. Dios comenzó a hablar con el hombre y comenzó a extender una oportunidad para él. Dios no dijo: el hombre sí se enojó con él y no quiso saber nada de él, pero nunca se acabó la misericordia de Dios. La misericordia de Dios continuó con todo esto. Y llegó un día un hombre llamado Moisés. Vamos a hablar de Moisés, aunque anticipadamente la promesa estaba en Abraham. En Abraham fue cuando él dio la promesa, pero 430 años después vino lo que es la ley de Moisés. Esta ley de Moisés no vino a destruir la promesa, sino vino a confirmar el pecado del hombre para que la promesa fuera la oportunidad para el hombre. Y esto que dice la Biblia en Éxodo 32:32 es algo que cuando Dios entregó en el monte Sinaí lo que fueron las tablas de la ley, Moisés fue a hablar con Dios y dejó al pueblo por ahí. Pero resulta que el pueblo, desesperado, que no venía Moisés, comenzaron a hacer un becerro de oro. Y Aarón participó en esto, que Dios también quiso destruir a Aarón por lo que hicieron, pero había un hombre llamado Moisés que estaba como mediador entre la ira de Dios y el pecado del hombre.
Cuando sucede esto, mira lo que dice en Éxodo 32:32. Dice así la palabra: ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito, dijo Moisés. Pero el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Dios dijo: ok, no te voy a borrar tu nombre, pero sí voy a borrar a los hombres que pequen contra mí. En este caso estamos hablando como un ejemplo vivo de lo que Moisés hacía, porque versículos anteriores dice Dios: sabes una cosa, los voy a destruir, mi ira está contra mi pueblo y los voy a matar a todos, los voy a desterrar, los voy a destruir. Pero hubo un hombre que dijo: no, espérate, no puedes hacer eso, no, ¿cómo vas a hacer eso? Es más, si así fuera tú, quita hasta mi nombre también. Es más, ya no sepa nada de mí tampoco, porque yo estoy llevando a un pueblo que tú me encargaste. Sin embargo, cuando habla esto Moisés, lo que Dios de vuelta le vuelve a decir: bueno, ok, vamos a hacer una cosa, lo que voy a hacer es borrar el nombre de todos los que pequen contra mí. Entonces Dios cambió de opinión porque un hombre levantó la voz y le dijo: Señor, calma tu ira. Fíjense quién calmó la ira de Dios, ¿te das cuenta? Un hombre llamado Moisés, el más manso de la tierra, dice el Señor. Entonces, cuando Moisés calma la ira de Dios, me está enseñando un futuro de misericordia. Me está enseñando que Moisés estuvo presente en el tiempo de la ira de Dios, pero también en el tiempo de la misericordia de Dios. Dice la Biblia en el Deuteronomio 9:26, es el mismo tema, nada más que en otro libro. Y dice la Biblia así en Deuteronomio 9:26, si estás por ahí. Deuteronomio 9:26. Imagínate una cosa antes de leer. Ahorita, ¿cuántos de tus amigos o parientes se han burlado de ti? Que te han dicho: ándale, ahora sí te hiciste aleluya. Ridículo, dejaste la tradición, dejaste lo nuestro, dejaste lo que tus padres y tus ancestros te enseñaron. Es más, no te pares en mi casa, no vuelvas a venir a mi casa. ¿Cuántos de nosotros nos hicieron eso? A mí fui uno de ellos. Nos corrieron porque no querían saber lo que yo conocía. Pero sin embargo, ahorita que estamos viendo, yo no vengo a juzgar a los que están así, vengo a pedirle misericordia a Dios por los parientes de nosotros, por los amigos que no han querido ni han podido entrar al reino, que si no entran en pocos días se perderán eternamente y no los volveremos a ver. Por eso Moisés no quería la destrucción. Pero Moisés platica aquí en Deuteronomio 9:26. Dice: oré al Señor y dije: oh soberano Señor, no los destruyas, son tu propio pueblo, son tu posesión más preciada, los que redimiste de Egipto con tu gran poder y tu mano fuerte. Te ruego que no los tomes en cuenta su terquedad. ¿Habrá algo de nosotros de terquedad en nosotros? Un poco, ¿verdad? Y más de otra gente. Dice, si no, dice, ni su terrible pecado. Y que recuerdas el cambio a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué le recordaba a esos tres? Abraham, Isaac y Jacob. Porque la promesa venía de ellos. Lo que Dios le dijo, hay una promesa de antemano, antes que la ley hay una promesa. Le recordó la promesa. Entonces la promesa vino a hacer que la ley no hiciera la destrucción por causa de una promesa a un hombre, a una generación y a la simiente que hablamos de Cristo, que habría una descendencia que Dios tendría misericordia de ellos. Cuando el mismo Moisés clama a Dios para salvar un pueblo, me está dando a entender la misma escritura, que Dios se acuerda de todo lo que Él habló. Él no tira a la basura sus principios, ni el sí ni el amén, ni destruye tampoco las promesas, ni la ley tampoco. Todo está vigente, nada está destruido.
Sin embargo, cuando vemos la ley de Moisés, estamos viendo la ruta marca el pecado. Si el hombre se sale de la ruta de la misericordia y de la gracia, marca el pecado. Si el Hijo de Dios vive en gracia y él comete un pecado, la ley es efectiva, le marca el pecado. Es algo que no lo podemos quitar, es algo que ya está ahí y nadie lo va a quitar. Algo importante que nosotros debemos entender, ¿qué es lo que sucede cuando una persona, como todas las personas que nosotros quisiéramos que estuvieran gozándose con nosotros? Porque cuando estamos en la iglesia, seguro que pensamos, y si me hubiera venido mi hija, mi hijo, esta palabra era para él, aleluya, pero no vino. Se perdió esta bendición. Y tú sufres como si en esa manera fuera a cambiar las cosas. Sin embargo, esas palabras llegan hasta el trono de Dios y Dios comienza a mover su misericordia y comienza a destruir el estorbo de tu familia. Pero si nosotros tomamos la ira que pudiera ser similar a la de Dios, que nunca va a ser igual, y nosotros lejos de decirle a un pariente, arrepiéntete, ven a Jesús, idólatra inmundo, te condenarás en el infierno si no crees, eso no es una buena idea. Eso es convertirte en destructor, no edificador. Nosotros tenemos que edificar, tener misericordia de quien sigue e insiste estar fuera de Cristo. Nosotros porque ya estamos en Cristo. Nosotros porque ya vivimos en la palabra. Vivimos felices. Tenemos nuestros errores, pero tenemos un Dios que nos perdona. Y buscamos no pecar. Pero ellos pecan como quieren. Hacen lo que quieren. Y dicen que yo creo en Dios. Sí creen, pero no tienen perdón. Sí creen, pero no hay una escritura que lo avale. No hay un nombre escrito en el libro de la vida, solo dicen creo en Dios, pero no siguen lo que es la palabra y cómo deben ser salvos. ¿Por qué la Biblia nos menciona todo esto? ¿Por qué me menciona un pueblo tan terco? Porque existe todavía el pueblo terco. Es más, su propio esposo, su propia esposa, sus hijos son parte de un pueblo tal vez israelita que está perdido entre las naciones y no han llegado a la palabra de Dios. Viven todavía como estos que menciona la Biblia, tercos que quieren vivir en la idolatría, tercos que quieren estar lejos de mí, tercos que quieren vivir en pecado, tercos que no hacen lo que yo les digo. Y existen todavía personas que tal vez el que está a su lado, en su casa, que no ha venido a adorar el nombre de Jesús, él está siendo un israelita perdido entre las naciones y en este caso en México. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer con esta palabra? ¿Qué es lo que Dios nos va a hablar en esta palabra? Que recordemos que el pueblo de Dios siempre ha sido terco. ¿Por qué no dijeron amén? Siempre ha sido terco. Porque el pueblo de Dios siempre normalmente quiere hacer lo que Él quiere. Pero hay una diferencia entre el que está fuera de Jesús y el que está en Jesús. Hay una gran diferencia. Y pensar a ustedes, pues qué buena onda con ustedes que tienen la libertad y la bendición de estar en Jesús. Sí, porque lo buscamos, no, porque Él nos buscó primero. Entonces, si yo quiero que Dios busque a mi pariente, ¿qué voy a hacer? Tengo que tener misericordia y enviar todas las oraciones de bendición. No se desespere. Si acaso no quiere, no le hace. Diga, Señor, ya quebrantarás ese corazón. Ya harás que ese corazón sea de carne y no de piedra. Padre, yo oro por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Yo sé que lo ha hecho. Pero esta palabra refuerza que no se canse de hacerlo, porque en poco tiempo va a haber la victoria en toda su casa, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por algo nos está hablando Dios esta palabra. Y nosotros vemos una cosa. En la Escritura entendemos que cuando vemos un Moisés intercediendo, mediando la ira de Dios para con el hombre. Imagínate si Dios dice la palabra en 1 Timoteo 2:5, dice la palabra así. Dice, pues hay solo un Dios y solo un mediador. ¿Cuántos dioses hay? ¿Y cuántos mediadores hay?
Entonces no hay más mediadores, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. Dios tiene todo organizado. Dios tiene todo listo para salvar a las personas. Cuando dice, pues hay solo un Dios y un mediador, un solo mediador, que puede reconciliar a la humanidad. Ahí me voy a detener. Ese mediador, dice la palabra, que reconcilia a Dios, al hombre con Dios. Entonces me está diciendo, ¿por qué Dios se molesta tanto con los que meten otras personas que dicen que hablan con Dios y que Dios escucha a esas personas? Porque Dios está bien ocupado. Dios es un Dios absoluto, eterno, poderoso, que está pensando en todo y tiene todo y para todo y ahí está en todo. Entonces no puedes minimizar el poderío de Dios cuando sabemos que en Dios está toda la majestad. Dios me enseña una cosa. El único que dice la palabra que me lleva a Dios se llama ¿cómo? Jesús o Jesucristo. O Yeshua, como le decía la semana pasada. Yeshua también es el nombre de Jesús. No se asuste. Cuando nosotros vemos que el único camino que me lleva a Dios es Jesús, entonces hay personas que dicen yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero si esas personas, repito, no estoy tratando de juzgar a nadie, quiero que mucha gente crea en Jesús. A mí, la verdad, que veo a las personas, y hace poquito vi un programa donde ellos querían llegar a Dios adorando, imagínate qué tontería, adorando la muerte. Bueno, la santa muerte, porque está santa, santificada para la muerte. Cuando hablamos de eso, yo los veía que lloraban. Dije, Señor, ese no es tu espíritu. Pero no era el espíritu el que los movía, era la tristeza y el dolor que ellos tenían. Lloraban ante una calavera. Y ahí están llorando ante esa calavera, pensando que Dios los escucha por medio de la calavera. No hay una calavera que interceda por ti en el cielo. El único que intercede por ti en el cielo se llama Jesucristo, el Dios eterno, el Dios de Nazaret, el Dios que levantó de Nazaret a Jesús el eterno. Y así vamos a ver a mucha gente que se flagela pensando que conmueve a Dios con sus golpes. A otra gente que adora un palo, que una montaña, una piedra, no sé cuántas cosas. Que Dios tenga misericordia de ellos y los rescate. Porque eso es abominación, es una abominación delante de los ojos de Dios. Y eso no lo tolera Dios. Por eso cuando hicieron el becerro de oro, Dios se enojó mucho. ¿Cómo que van a hacer un becerro y van a adorarlo? ¿Y luego yo qué? Pero lo hizo el sacerdote Aarón. Pues Aarón también lo mato. Porque a mí únicamente adorarás. Soy un Dios celoso, soy un Dios, lo dice en Éxodo 24. Que visita la maldición hasta la tercera y cuarta generación. Cuando habla de esto, una persona que está en idolatría es maldita hasta su tercera y su cuarta generación. Lo dice la Biblia. Por eso las personas cuando vemos maldición aparentemente están bien, pero realmente la maldición está latente a su familia. Siempre va a estar ahí. Pero sin embargo, cuando nosotros platicamos de esta palabra, no es para ver qué hacen o qué no hacen, sin saber que lo que hacen no le agrada a Dios. Moisés intercedió por ellos, haciendo que cuando estaban idolatrando a un becerro, le dijo, no los castigues. Imagínate cómo estará Jesús ahorita cuando vea a su pueblo Israel que están idolatrando otras cosas. Espérate, Dios, no los mates, dales oportunidad, tal vez vayan los de Vida Nueva y les hablen y se cambien, y entonces yo sea con ellos y tú con ellos. Cuando yo veo esto, ¿quién va a tener más misericordia? ¿Moisés o Jesús? Porque Jesús es Dios.
Entonces, cuando Jesús me está diciendo que es el mediador, ahorita está clamando y hablando por nosotros y por los pecadores. Espera, Dios, no bajes, no me mandes a la tierra todavía, no me mandes. Hay muchos perdidos. Ahí están todos los parientes del pastor Soto, los parientes de la iglesia, los amigos de ellos están perdidos. Espera un poco, no desciendas con tu ira. Tenga misericordia de sus parientes, aunque sean bien idólatras. Tenga misericordia, ámelos. Porque el amor cubre multitud de pecados, y el amor echa fuera el temor, y el amor hace huir toda mentira también. Por esa razón, cuando hablamos de esta palabra, yo me quedo, la verdad, bendecido al escuchar de que gracias Dios, porque en mi vida me permitiste no únicamente salvarme, sino comunicarles tu verdad, decirles lo que tú eres, decirles cuán grande eres tú. Nosotros, cuando nos burlamos de la gente que es así, hace usted mal. Usted no debe burlarse. Usted debe tener misericordia de ellos, decir: Señor, sálvalos, Dios, ten misericordia de ellos. Porque lo que hace en la ira de Dios no hay salvación, hay destrucción. Y en la burla no hay salvación, solamente ahí los deja. Dios nos enseñó a que si nosotros remitimos los pecados son perdonados. Y si tú le dices: Señor, te pido por sus pecados, ayúdale, cámbialo, remito eso a ti, tú le ayudarás a cambiar. Pero si tú dices: ahí te vas a podrir en tu pecado, te morirás como idólatra, irás al infierno, hermano, eso es lo peor que puede hacer un cristiano. Entonces usted no es hijo de Dios, usted es una persona que es condenatoria contra los demás. Y Juan 3:17 me dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Es que tengamos siempre misericordia de la gente de la tierra. Aún no hablo de una religión, de todas las religiones que sean, porque todos tenemos derecho a ser salvos, mas no todos seremos salvos, dice la palabra. En este caso, por nosotros, por Cristo, seremos salvos. Cuando Jesús me habla de que hay un solo Dios y un mediador, me está enseñando una cosa: mis hijitos, no traten de buscar otro camino, porque no van a llegar conmigo. El único camino que les enseñé yo, el único reconciliador entre Dios y los hombres, les dije que era Jesucristo. Y les dije que era Jesucristo el hombre, o Jesucristo hombre, porque Cristo vino a morir por ti para que tú fueses salvo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no hay cordera, no hay cordero extraño, solamente Jesús, el Cordero de Dios. ¿De acuerdo? ¿Vamos a tener misericordia de nuestros parientes? ¿Los vamos a ver con más amor? Invítalo a tomar un café, no le hace. Venga a la casa, ven. Mira, hermano, cuando nosotros hablamos de esta manera, convencemos a Dios. Moisés convenció a Dios de no matar a su pueblo. Nosotros, cuando hacemos y tenemos el carácter de Cristo, nosotros tenemos que ser humildes y amorosos como Cristo lo fue. ¿Qué tú quisieras en tu casa como papá? ¿Que tu hijo fuera un criminal o que fuera como tú, todo un cristiano bien trabajador? Pues como tú, ¿verdad? Bueno, pues Jesús quiere que seamos como Él, amorosos, y llevar el amor de Cristo a quienes están perdidos. Y es el tiempo de la salvación de Dios en muchas partes de la tierra. El mundo normalmente confía en cosas vanas, cosas muy vanas, y la Biblia lo menciona, y te lo voy a decir a través de la palabra. Fíjate lo que dice Jeremías 10:1 y 2. Cuando estés ahí, di un amén. Jeremías 10:1 y 2. ¿Está listo? Dice: escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel. Esto dice el Señor: no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterran por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Dice: cortan un árbol y el artesano talla un ídolo.
Cuando dice esto la palabra me está diciendo mucha gente, incluso yo no, pero antes oía cristianos que decían, voy a oír el horóscopo para ver cómo está la cosa. Dios mandó a ese hombre, Dios lo mandó para que me dijera el futuro. ¿Cómo cree usted que Dios va a permitir eso si Dios lo está condenando? Entonces, ¿cómo cree que Dios va a mandarle a otra persona que no sea Jesús para que usted lo adore si Dios lo está condenando? Entonces, aquellos que viven en idolatría no se han dado cuenta porque no conocen la Escritura. Cuando ya conozcan la Biblia dirán, wow, qué mal andaba. Pero Dios los va a ayudar. Dios tendrá misericordia de sus parientes, de mis amigos, de mis parientes, porque Dios tuvo de mí, así tendrá también de usted y de sus parientes, en el nombre de Jesús. La gente normalmente busca, como dice el Señor, vamos a ver el futuro en las estrellas, a ver qué dice, cuando el futuro en Cristo está asegurado. Hace poco yo me puse a pensar en mi muerte y dije, Señor, porque estaba viendo un programa muy hermoso de un castillo en Francia y veía cómo estaban todas las estatuas de los grandes guerreros, de los grandes reyes, y veía cómo estaba tan bonito todo, tan antiguo, tan precioso, que dije, wow, en aquellos años, estos que están ahora ahí como piedras, caminaban en estos lugares, y ahora simplemente es historia, y los ven, se acuerdan de ellos, pero si no, nadie se acuerda de ellos. La Biblia dice que el que se muere en poco tiempo, nadie se acordará de ellos. Entonces se pone uno a pensar, lo que yo no haga ahorita, lo que no haga ahorita, en el futuro no me sirve de nada si vivo o muero. Pero si yo hago mucho hoy para el Señor, yo estoy haciendo tesoros en el cielo. Y en el cielo sí van a reconocer que hoy en la tierra estuviste trabajando duro. Qué bueno, bienvenido, pásale. Pero si en la tierra yo no hago una historia en el futuro, entonces la historia se va en el sepulcro y al rato ni mis hijos se acuerdan porque tienen una vida feliz. Pero en el cielo tendrán memoria de lo que en la tierra yo hice, porque allá se nos darán galardones para gloria de Dios y nosotros sabremos que en ese tiempo entonces Dios recordará toda mi vida y me va a galardonar como a ti también. Cuando yo veo esta palabra y te digo que la gente busca un futuro para saber qué le va a pasar, nosotros tenemos que entender que el futuro para nosotros está asegurado en Jesucristo. Sea que viva o sea que muera, en Cristo tengo vida eterna. Si yo vivo, vendrá por mí, y si yo muero, me levantará del sepulcro e iremos a la eternidad. Entonces, si yo estoy viendo mi vida asegurada, ¿para qué quiero pronósticos en la tierra? ¿Para qué quiero que un hombre, que son muchos estafadores que hay y que te dicen, que ellos te dicen cómo y te piden la fecha, bola de mentirosos, estafadores, esos sí son hijos del diablo? Y no se quieren arrepentir nunca porque están súper tomados, son siervos del enemigo. Cuando yo veo esta palabra, entonces digo, Señor, gracias porque te tengo a ti, tú eres mi futuro, yo sé que me espera en el futuro, ¿por qué tengo que andar buscando las estrellas? Si sé quién soy yo y a dónde voy yo. Así tú, dime sí o no, ¿sabes a dónde vas o no sabes? Yo sé que sabes. ¿Cómo el mundo no nos escucha? Y cuando no nos escucha es porque están en un espíritu de engaño. Quiero enseñarte esto para que tú detectes quiénes son mentirosos y quiénes no. Yo te preguntaría una cosa. Si tú vas a la iglesia bautista, a la iglesia metodista, a la iglesia del hermano Juanito, a la iglesia del hermano Pedrito, X iglesia, ¿quiénes son ellos cuando ellos llevan el evangelio? ¿Qué son para ti? Son mis hermanos. No porque están con el hermano Juanito son hijos del diablo, son mis hermanos que de alguna manera están adorando a Dios y que no son estafadores, son gente que adora a Dios legalmente y con la Biblia y como dice la palabra, son mis hermanos. Y cuando yo me acerco con ellos, yo quisiera hacer un ejemplo, pero bueno, lo voy a hacer con la hermana que siempre está aquí. La hermana, venga hermana, por favor. Si yo le hablo a la hermana, por ejemplo, es un ejemplo que te doy para que tú sepas cómo se detecta cuando no son hijos de Dios. Y te puedo decir que son, pero no son.
vengo yo con la hermana y lo primero que le digo, gloria a Dios, la paz de Cristo, hermana, Dios la bendiga, ¿cómo está? Usted cae. Y ella no me contesta nada. Pero yo le vuelvo a decir, Dios le bendiga, qué bueno que... ¿Sabe que estuvimos en el culto el domingo? Tremendo. Si usted siempre anda con eso del culto, aleluyos, me va a decir ella. Pero usted no me está diciendo nada. Cuando ella no cree en Jesús, ¿qué me dirías tú a mí si yo te digo, te invito a la iglesia? Es lo primero que me dirías, te invito a la iglesia. ¿Qué me dirías si no fueras cristiana? No sé, igual no tengo tiempo. ¿Otra cosa que digas tú? ¿Que te quieras comparar conmigo? ¿Tengo mi qué? Tengo mi iglesia. Tengo mi iglesia. Yo tengo mi iglesia. Cuando una persona dice yo tengo mi iglesia, te das cuenta que no está el Espíritu de Dios. Porque cuando esté el Espíritu de Dios, se regocija saber que somos hijos de Dios. ¿Y cómo te ve la iglesia? ¿Cómo está la gloria ahí en tu iglesia? No, pues está tremendo. Ahí el pastor, Dios lo usa y los hermanos también prendidos. Oh, gloria a Dios, porque estamos en el mismo Espíritu. Pero si una persona me sale así, yo vengo a preguntarte y te digo, hola, ¿cómo estás, Elda? Te invito a la iglesia, que conozcas a Jesús. ¿Qué me dirías? Ya te dije, dime. Pues yo tengo mi iglesia. Ella tiene su iglesia. Ya estoy en una iglesia, no necesito otra. Ok. Te fijas una cosa, si ella fuera cristiana me decía, no, gloria a Dios, te agradezco, pero también estoy alabando el nombre de Cristo allá con el hermano Juanito, está tan tremendo también. El Espíritu de Dios se contacta, hace un embone con tu engrane y te das cuenta que el Espíritu que ve en ella, ve en mí. ¿Cómo es que Dios dice que en aquel tiempo vamos a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Pablo? ¿Cómo es que Abraham conoció a Jesús y Jesús fue mucho después, que vino mucho después que Abraham, aunque Jesús ya era? Porque la palabra de Dios me enseña que el Espíritu que ve en mí, que ve en ti, nos hace conocernos porque nos identifica. Entonces, cuando nos identificamos en salvación, sabemos que hay bendición. Te estoy diciendo esto para que sepas cómo se identifica uno que no tiene el Espíritu de Dios. Ahorita te lo voy a decir. Gracias, hermana. Dios la bendiga. No habló nada, pero Dios la bendiga. Fíjate una cosa. ¿Cómo saber que la gente no tiene el Espíritu de Dios o no está en empatía contigo? Porque a veces nos dicen, no, yo también voy a una iglesia, soy hijo de Dios. Cuando se defienden de esa manera, no son hijos de Dios. Y te voy a decir una cosa, porque la empatía del Espíritu Santo hace sentir el amor de Cristo. Y aunque no vaya a tu iglesia, te dice, Dios te bendiga, te amo, hermano, sigan adelante. Usted nunca desprecie a un hermano de otra iglesia, porque usted está creyéndose que lo sabe todo y que es el Rey de Reyes usted aquí. Un hermano de otra iglesia llevando el evangelio que Cristo nos dejó, es su hermano y un día estaremos juntos hasta la eternidad. Mire lo que dice 1 Juan 4:4. Esa es la comparativa que te voy a dar. Dice así: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo les presta atención. Si yo quiero ir con una persona política y le quiero ir a hablar de Dios, me va a batear. Pero si esa persona habla delante de muchos, wow, lo besamos porque es un politicazo. Porque ellos se pueden identificar con su mismo espíritu, pero no con el mío. A mí me van a rechazar, porque el espíritu que va en mí no hace empatía con su espíritu que va con ellos. Porque realmente necesitan estar en el mismo espíritu. Yo me he topado con gente política que es cristiana, y ahí comenzamos a entablar una buena plática, porque se identifica el espíritu de Dios con el espíritu de Dios. Y mira lo que dice enseguida: en cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. ¿Oíste eso? Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño.
Entonces, cuando no te quieren prestar atención, que ni te digan, no, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Cuando a una persona no le interesa la plática del Evangelio, no está en Cristo. Es más, ha oído, pero no está el Espíritu Santo con él. Porque la Biblia me dice que aquel que te presta atención es porque está en el mismo espíritu que tú llevas. ¿Por qué te platico esto? Porque te vas a topar eso, y en ese caso, pues no te enojes. Si no te presta atención, algún día te prestará atención. Vas con ellos, no me comiences a hablar, tú siempre vienes a hablar de tu Dios. ¿Sí o no? Es muy clásico eso. Y ya me tienes harto, siempre con Jesús, y yo también creo en Jesús, tengo mi iglesia. Te darás cuenta que esa persona no está en Cristo, dice la Biblia. Entonces, cuando no esté en Cristo, ¿qué te vas a preocupar? Que Cristo esté en él. ¿A través de qué? De oración, de la palabra, de la insistencia. La Biblia también me dice, fuérzalos a entrar. Cuando dice fuérzalos a entrar, no está diciendo que agarres un palo y los traigas. Forzar es forzar una situación la cual en algún momento van a caer en el Evangelio. ¿Cuántos de los que están aquí con toda sinceridad eran bien tercos y hasta los pobres pastores votaban? Digan la verdad. Párense para que los conozcan. Párense. Ellos son, hermanos, ellos son. Ataquémoslos. Ellos ahora están adorando el nombre de Jesús y se van a dar un aplauso al nombre de Jesús. Y ahora a ellos, por haber sido así tan tremendos, les van a tocar unos bien tremendos, porque tienen la experiencia. ¿Quiénes verdaderamente cuando vinieron a Cristo? Porque todos los demás se van a querer levantar todos, pero no mientan, no mientan. Cuando vinieron a Cristo, vinieron así por su propia voluntad. Yo quiero con Cristo porque Él me amó primero. Ni conocían la Biblia. Vinieron a la iglesia porque venían enfermos o drogados o alcohólicos o todos maltratados por la vida o divorciados. Por algo vinieron. Pero ya estando aquí, Jesús los amó desde antes que llegaran aquí. Por eso preparó el camino. Muchos de los que están aquí, fíjate una cosa, han venido por situaciones que Dios permitió a Satanás que los diera una maltratadita para que vinieran a Cristo, si no, nunca hubieran venido. ¿Qué le pasa al que tiene todo y nunca le falta nada? Pues ni de Dios se acuerda, pero cuando a alguien le falta algo, te acuerdas primero de tu papá y tu mamá, de Dios también, te acuerdas de tus hermanos, te acuerdas de todos porque tienen necesidad. Pero Dios hoy te dice, yo te traje a mis brazos, porque cuando tú estabas en el mundo y estabas perdido, alguien levantó la mano por ti. Pero nadie levantó la mano por mí, no le hace. Yo también te dije en mi palabra, que aunque tu padre o mi madre me abandonaran, dice, con todo eso, te recogerá el Señor. Me está diciendo una cosa, si nadie le interesas, a mí sí me interesas. Si nadie piensa en ti, ni siquiera te hablan por teléfono, yo sí pienso en ti. Aquellos que se sienten abandonados porque piensan que Dios nunca los ve, quiero decirle que está usted bien equivocado. Porque el primero en que piensa Dios es en un pueblo que creyó en su Hijo amado Jesús y adora a Jesús y está conectado con Dios, y Dios no lo dejará ni lo desamparará ni de noche ni de día, dice la palabra, y el ángel de Jehová acampa aparte alrededor de los que le temen y ahí los defiende. Tenemos campamento de ángeles. Entonces, para que usted sepa, si a usted lo batean, dése por enterado que no está el Espíritu de Dios ahí. Y no porque no está, diga, tú eres hijo del diablo, al infierno irás. Esas palabras no las use usted. Esas solamente Dios es el que va a mandar al infierno, no usted. Usted no puede mandar al infierno a nadie, solo Dios. Teme al que te puede mandar al infierno, que es Dios, ese sí te manda, cuando no eres fiel. O cuando nunca conociste su palabra porque no quisiste. Porque a muchos se les habla y muchos no quieren, pero tarde que temprano Dios quebrantará ese corazón. Mire lo que dice Job en 42:5, la palabra que le decía ahorita, se la voy a leer. Ya vamos a terminar, hoy vamos a dar una plática cortita y nos vamos a ir
a comer. Dice Job 42:5 así. Dice, hasta ahora, solo había oído de ti. ¿Escuchaste esto? Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Alto ahí. Si tú le preguntas a una persona que no tiene el Espíritu de Dios, ¿conoces a Dios? Te va a decir, sí. ¿Conoces a Jesús? Sí. ¿Quién es Jesús? Pues estuvo en la cruz del Calvario, ahí murió por mí. Ah, sí, murió por mí. Y Dios, pues es el que hizo todo. ¿A poco no? Sí. Pero fíjate una cosa, cuando una persona piensa así, cualquiera puede pensar, hasta el hijo del diablo puede pensar así. Pero no es que piensen así, es que ¿quién es el que vive dentro del hombre? Ahí es donde está la pregunta. ¿Quién es el que te abrió los ojos para que veas? Cuando tú estabas ciego, dice la Biblia que Él vino a sanar los ciegos, los cojos y los sordos. Los ciegos son los que no veían la gloria de Dios. Los cojos eran los que andaban fuera del camino y los sordos eran los que no oían la verdad. Y vino Dios a esos para que escucharan la verdad de Dios, y tú y yo la escuchamos. Job dijo, ay, había oído de ti, yo era fiel a ti, pero ahora que veo toda la gloria, ahora sí veo la realidad, ahora sí sé quién eres tú, oh Dios eterno. Mi pregunta sería, ¿tú sabes quién es Dios? No me digas que no, porque nos están viendo por internet. ¿Sabes quién es Dios? ¿Quién es? Mi papá. ¿Quién es Dios? ¿Pero quién es Jesús? ¿Pero quién es Jehová? Jesús, Espíritu Santo y Jehová, uno solo son. Entonces, el Espíritu Santo es mi Padre, Jesús es mi Padre, Jehová es mi Padre. Por lo tanto, ¿quién soy yo delante de esta tierra? El Hijo del Dios que creó el universo. ¡Wow! El Hijo del Dios que creó el universo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él merece la gloria. Dale una ovación al Dios eterno. Él está aquí. Pero no porque somos hijos del Dios que creó el universo, vas a burlarte de los que todavía no llegan al Dios que creó el universo. Es al contrario. Entre más tengamos, más humildes debemos ser. Jesús me dijo una cosa: el que quiera ser el primero debe ser el último. Cuando dice eso la palabra me está diciendo que Jesús me enseña a ser humilde. Ahora, Jesús hicieron todo el universo y todo lo que está, incluso tu propia vida, para Él, ¿sí o no? Lo hicieron para Él, para gloria de su nombre. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, vino a morir por ti, por mí. Y todavía otros quieren cambiar al unigénito Hijo de Dios, metiendo ahí otras cosas que no son de Dios. Entonces, qué tristeza para ellos, pero qué gloria para Dios cuando la salva. Cuando yo vi una de las cosas que a mí me impresiona mucho, lo que dice la Biblia: así como tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de una madre, así también no sabes de dónde sopla el viento. Así es mi espíritu. O sea, nosotros no sabemos todo eso, pero eso es la gloria de Dios. El día que nació mi nieta, la vi y le dije: esa es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Yo soy la gloria de Dios, porque como me creó, se la bañó Dios conmigo. En verdad. Digo, ¿para qué lo negamos? No se crea, estoy jugando. Pero sí le voy a decir una cosa: Dios en cada cosa que ve en la calle. Simplemente hace días vimos un programa, mi esposa y yo, donde toda la naturaleza, cómo se abren las hojas, las flores, pasando el tiempo, como otras, y yo la veía, dije, wow, quería hasta llorar. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios.
Y luego me enseñaba las grandes, la inmensidad del océano, y veía las ballenas tan grandes. Wow, esa es la gloria de Dios. Dios las hizo en mi papá. Y lo veía los árboles, como las cascadas. Y dice, wow, esas las hizo mi papá. ¿De dónde sacará tanta agua? Porque no te explicas de dónde sale tanta agua. Las cataratas del Niágara, que está con día y noche saliendo agua, ¿de dónde vendrá tanta agua? Y nunca se secan. Pero es la gloria de Dios. Imagínate cuando tú le lleves a Dios a tu pariente. Es la gloria de Dios actuando en tu pariente. Es la gloria de Dios cambiando la vida de un hombre que estaba perdido a un hombre que ha sido encontrado por Dios y que es salvo por Cristo Jesús. Termino con esto, mi hermano, y quiero decirte la verdad. Cuando Job habló de esto, dice la Escritura que se arrepintió y dijo estas palabras: me retracto de todo lo que dije, porque él le reclamaba mucho a Dios, y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. Cuando una persona conoce a Dios, la verdad, llora uno mucho. Oh Dios, qué tonto era. ¿Por qué no entendía las cosas que tú me presentabas? Y la gente dice, ¿cómo yo me portaba así, Señor? Mira, ahora que te veo, me arrepiento de haber sido así, de haber echado contra ti, de haber criticado a tus hijos, los cristianos. No te preocupes, hijo. Yo te entendía antes que fueras mío, sabía cómo eras. Pero ahora que eres mío, eres transformado. Y ahora estás dentro de los que serán salvos, y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así será con sus parientes. Hechos 4:12 dice así la palabra, y termino con esto. Hechos 4:12 dice así: en ninguno, fíjate lo que dice, escúchalo bien. En ningún otro hay salvación. O sea, es tajante. En ningún otro hay salvación. El miércoles hablamos de una palabra muy hermosa, muy poderosa. No sé si usted la vio, pero se la recomiendo. Véala el miércoles pasado, véala en internet. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. Ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, si Dios me dice esto, ¿por qué otros buscan caminos de salvación distintos? Porque están en plena ignorancia. Y te das cuenta que el Espíritu de Dios no mora en ellos. Aunque ellos puedan decir que sí, no es cierto, porque la confesión hacia Jesús te trae la bendición. ¿Cómo es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo completo es lo que hizo Pedro cuando se convirtieron los primeros 3,000. ¿Sabes qué hizo Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos, punto número 1, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Son 3. Dice, para perdón de pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Son 4 cosas que tienen que ir integradas en el cristiano. Si tú tienes esas 4 cosas, ya vas camino a la salvación. Si te falta alguna de ellas, procura hacerla y buscarla. ¿Por qué razón? Porque Jesús me enseña que cuando Pedro habló de eso, 3,000 en un ratito fueron convertidos. Dios me muestra que cuando nosotros llevamos a cabo el cumplimiento de su evangelio, nosotros agradamos a Dios por fe. Porque si lo hago yo es por fe, no por agradar al pastor y a la iglesia, es por fe. Y si es por fe, agrado a Dios. En esta palabra, cuando alguien te quiera decir, no, pero es que yo tengo una persona o un santo o una religión que me lleva a la salvación. Yo conozco bien la metafísica y puedo entrar hasta las estrellas, pues entrarán nomás hasta ahí. Pero no irás al tercer cielo donde está la casa de Dios. No podrás, porque el único camino que me lleva a ese lugar se llama Jesús de Nazaret. Es el único que me lleva hasta allá, y no hay otro camino. Si tú quieres buscar otro camino, pues te vas a quedar ponchado a la mitad, porque no llegarás. Entonces, cuando diga esto la persona, no, es que yo creo de esta manera, pues crees mal.
Busca la palabra, escudriña las escrituras. No te bases, dice la escritura, no te bases en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mucha gente dice, no, es que así me enseñó mi abuelo. Pues pobre tu abuelo, ya murió y no tuvo salvación, pero tú estás viva, puedes tener oportunidad para ser salva. Es que no puedo traicionar a mis abuelos. Pues si tú traicionas a tus abuelos, haces que Dios sea tu amigo, porque dice que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero si tú eres amigo de Dios, el mundo te va a despreciar. Le decía a mi esposa hace 2 días, le decía, oye amada, el mundo nos desprecia mucho, ¿verdad? Y a veces en la calle hasta he visto gente que no sé ni por qué, pero es Satanás, ¿verdad? Que se enojan conmigo, yo ni les hago nada. Y digo, pues, ese es un diablillo que va dentro de esa persona. Y ya nomás que a mí, pobre diablillo, no sabes quién va dentro de mí. En este momento puedo voltear y te tumbo a través del poder de Cristo. No yo. Siempre va a haber alguien que te odie, que tenga repudio contra ti porque eres cristiano, pero no te angusties. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, porque Él está contigo. Dice la escritura, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Concluyo con esto. Si tú has visto la gloria de Dios en tu vida y tú quieres que la gloria de Dios esté en tu casa o con tus parientes, ahorita estamos en un ayuno. Un ayuno no es para decir, oh, yo voy a ayunar para que venga todo, que sea rico yo. Hermano, el ayuno no es para buscar riquezas. El ayuno es para quebrantar toda guerra, ganar la batalla, destruir las potestades que están estorbando, para que tú puedas ser feliz y tomar la tierra de la bendición. Ahí sí. Pero el ayuno es para conquistar. Hablamos de un ayuno de guerra, un ayuno de conquista, un ayuno de victoria. Daniel, cuando oró, estaba todo el pueblo ahí, lo tenían prácticamente preso en ese lugar. Pero un solo hombre ayunó 21 días. Y ese único hombre hizo que la potestad que estaba ahí en Persia, lo que hizo es destruirla a través de la oración y el ayuno. Y dice la palabra que cuando Daniel ya desfallecía, vino el Señor, y te aseguro que fue Jesús que le dijo a Daniel, vamos, levántate, he visto lo que has hecho, has tomado victoria, tú pudiste porque yo te fortalecí, vamos Daniel, sigue. En ese momento el pueblo fue suelto y se salió de la esclavitud y se vino a la tierra donde él debía estar, en Jerusalén. Nosotros, cuando vemos a mis hermanos que están todavía en Egipto, que están atrapados en la cárcel del vicio, de la incredulidad, de la idolatría, yo comienzo a orar y comienzo a pedirle a Dios y comienzo a ayunar, y te aseguro que en un tiempo más eso se va a quebrar. Y entonces muchas veces pasa y te buscan ellos mismos y dicen, oye, vamos, quiero que me digas de la palabra. A mí me pasó con un amigo que en una batalla hasta se burlaba de mí, me decía muchas cosas ya siendo yo pastor, y le decía, mira, no te burles, hombre, porque te puede pasar algo, porque estás burlándote de un siervo de Dios, yo no quiero que te pase nada. Lo que pasa es que tú eres esto y eres lo otro. Bueno, déjame hacer una cosa. Y yo me acerqué con él ese día, me acuerdo re bien, hace como 4 años. Le dije, déjame orar por ti, hombre, nomás tantito. Dijo, pues nomás tantito. Y comencé a orar. Le dije, Señor, yo te pido que le abras los ojos a este ciego y le destapes sus oídos para que oiga, y que le endereces los pasos para que camine en tu sendero. En el nombre de Jesús, demonio, vete de este cuerpo. Fue todo lo que hice en el nombre de Jesús. Y me fui. Oye, ¿qué hiciste? Pues ya te corrí el demonio que te estorbaba de parte de Jesús. No tardaron 6 meses, hermano, y ese hombre se convirtió al evangelio. Y ahorita es un hombre que ama a Dios, alaba a Dios y tiene sus negocios y vive feliz. Dice, gracias por aquella tontería, para mí que era tontería que hiciste, pero para mí ahora es una gloria de Dios. Es que usted tiene poder de Dios, úselo. ¿A poco no? ¿A poco no, hermano? Él es un testimonio vivo, vivísimo. Es un hombre de Dios que
Pues ya tiene sus 60 años, pero ¿cuántos tiene? Le quitó 20, tiene 50 entonces. El diablo, el demonio lo tenía atrapado en el alcoholismo, pero Dios lo salvó. Y quiso volverlo a agarrar, pero aquí en el altar, ¿se acuerda? Corrimos al demonio y vete, espíritu demonio de alcoholismo, nunca más vengas a él. Todavía traía hasta la copa de vino aquí. Es un hombre lindo, la verdad, es un hombre lindo, con necesidades, pero Dios suple las necesidades. Hermanos, cuando tú tienes fe a que tu pariente va a cambiar, no veas lo que es, ve el Dios que tienes, que sí lo puede cambiar. Porque a veces digo, no hombre, este pillo, este es un diablo. Pues no lo ates ahí, mejor diga, este es un hijo de Dios. Porque si tú lo atas al diablo, pues ahí se va a quedar. Mejor es un hijo de Dios, que Dios lo va a salvar. Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Dios que vive y reina. Gracias, Señor. Yo los invito a todos a que hagan un compromiso con Dios. Sean bien amorosos, en verdad. De verdad se los digo. Con toda la gente. Hermanos y no hermanos. Pillos y no pillos. Que se burlen de ti no le hace. Tú sé amoroso. Que te digan tonto no le hace. Sé amoroso. Porque el amor va a cubrir multitud de pecados y va a traer salvación a la gente. Jesús no vino a golpear a la gente cuando anduvo en la tierra. Jesús amó. Jesús, donde se acercaba, se sentía el amor de Él. Por eso la gente se convertía. Cuando hables de Cristo, no saques el infierno, porque tú no vas para mandar al infierno a nadie. Saca el amor de Dios y déjaselos ahí. Saca la palabra y aquí está Jesús contigo. Y Él te ama y te va a cambiar. Que estás loco, no estoy loco. Es la palabra que dijo eso. Te amo y siempre te amaré. Dígale siempre eso a la gente, porque entonces usted se convierte en un verdadero discípulo de Cristo, en un embajador de Cristo, hablando del amor que Dios trajo desde el cielo, que se llama Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso mismo, siendo hijos, es lo mismo que vamos a hacer. Un hijo debe imitar al Padre, un hijo debe imitar a su maestro, y nosotros somos hijos del Dios del amor, de Jesús, el eterno Dios. Alabado sea Cristo. Él es bueno, Él es bueno. Dios les bendiga, pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra y salir aquí con una esperanza viva de que yo soy portador de la palabra y usted tiene el ministerio, dice la Biblia, que nos otorgó el ministerio de la reconciliación para con los hombres, para con Dios. Nosotros vamos y podemos reconciliar un hombre con Dios a través de Jesucristo, porque usted lleva ese ministerio, lo dice la Biblia, y hagamos lo que Dios nos enseñó en su palabra. Yo le voy a pedir que ponga su mano en su corazón y haga memoria de sus parientes y amigos que usted más ama, y también a los que no conoce, que Dios lo use a partir de hoy para llevar la palabra de Dios. Simplemente en un Dios te bendiga puede cambiar toda una vida. Simplemente en su testimonio puede cambiar una vida. Que Él conozca cómo era usted antes y ahora cómo Dios lo ha cambiado. Ahí puede cambiar la vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús y pida en su corazón, o abra su boca y pida por sus parientes y amigos. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Y tu palabra, Señor, nos ha mostrado el amor de Dios. Nos ha enseñado que si Moisés, Dios, tuvo misericordia de un pueblo terco, de un pueblo perdido, un pueblo idólatra, y tú, Señor, teniendo ya tu ira lista para destruir, movió tu corazón un hombre. Padre, cuánto más tu Hijo amado no moverá tu corazón. Te pedimos por los que están perdidos, por los que no han querido, Señor, aceptar tu nombre, Jesús,
por los que dicen que te conocen, pero realmente no estás tú en ellos. Padre, te ruego que en esta oración, en el nombre de Jesús, salves a nuestros parientes, salves a aquellos que le hemos hablado de alguna manera y aún a aquellos que no hemos podido hablarles del Evangelio. Pon gente, Señor, que les hable de tu Evangelio. En el nombre de Jesús, Señor, reprende todo espíritu contrario que los ata a la mentira y al error. Sácalos del error, ponlos en lugares seguros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que el poder de nuestro Señor venga a invadir a nuestras familias en salvación y en victoria. Que tu gloria sea derramada en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz, Cristo Santo, que aquello que era engaño, Padre, hoy se convierta en verdad en sus corazones y sean salvos para tu gloria. Bendice a los que no conocemos, los que están perdidos y aún no vienen al Evangelio, aquellos que les hablamos hace años, Padre, y no han entendido. Padre, oramos por ellos, para que muy pronto, Señor, sean transformados bajo el poder de Jesucristo. Ayúdalos, Dios, a ser unos hijos fieles, aquellos que ya se han convertido, a todos nosotros, que seamos realmente fieles a tu palabra y hagamos tu voluntad en la tierra, de llevar el Evangelio a toda criatura, de llevar, Señor, y hacer discípulos, Señor, para que crezca tu reino. Enséñanos, Dios, queremos ser ayuda, Señor, de tu reino en esta tierra, portadores de tu palabra y de tu voz en esta tierra. Que llevemos a cada uno, Dios, la bendición que tú quieres otorgar. Te lo rogamos en tu nombre, Jesús. Si aquí en esta iglesia hubiera, Señor, alguien que se siente solo o frío, Señor, dale de tu fuego y dale de tu espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cambia la vida, Señor, de todos nosotros. Llénanos con tu espíritu cada día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Vivo está. Gloria a tu nombre, Vivo Señor. está. Por siempre a Él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre Él es digno. Vivo estás. Vivo estás. Por siempre a Él la gloria es. Gloria a tu Exaltado es. Por siempre Él es digno. Vivo estás. Vivo estás. Gloria a ti, Señor. Padre, sabemos que a ti nunca se te olvidan tus promesas. Y hoy, Señor, vengo a pedir por toda la congregación. Hay necesidad siempre, Señor. Hay necesidad, Señor, de que tú resuelvas algunos problemas de las familias. Problemas de salud, Señor, que tú resuelvas. De toda soledad, Padre, resuélvelo. Trae alegría y gozo, Padre mío. De aquellos, Padre, que se sienten olvidados, Padre, trae, Señor, esa compañía de tu Espíritu Santo. De aquellos, Padre, que están fracasando en los negocios, levántalos, dales una oportunidad, Señor. De aquellos que no tienen trabajo, Padre, dales un trabajo, Señor, excelente en el nombre de Jesús. De aquellos que necesitan, Padre, un apoyo, Señor, pon los medios, Padre mío. Aquellos que necesitan, Señor, un vehículo, una casa, bendícelos, Dios, en el nombre de Jesús. Tú sabes la necesidad y en ti ponemos todo esto, Padre. Gracias por escucharnos, gracias por permitirnos hablar de ti
Gracias porque en el corazón de nosotros vas tú, Señor, y te sentimos el amor de Jesús. Gracias, Dios, y que el amor tuyo se derrame sobre todas las congregaciones, sobre la iglesia de Cristo, sobre los pastores, Dios. Que cada día, Señor, haya más amor en medio de un mundo con tanto desamor. En el nombre de Jesús, Padre, ata toda iniquidad, ata todo suicidio, Padre, que no opere más en el mundo, Padre. No permitas que más jóvenes se vayan, Señor. No permitas, Padre, no permitas que ellos mismos decidan quitarse la vida. Sálvalos, Dios. Ponlos en tus manos y enséñales la verdad de Cristo. En el nombre de Jesús, oramos por las necesidades, por todos aquellos que están en hospitales, sean sanos. Por Nidia, Padre, oramos por ella, que tú la saques de ese lugar de enfermedad. Por nuestros hermanos que sin saberlo, Señor, ellos ahorita están en el hospital, sánalos. Los que están esclavizados, sálvalos. Los que están en las cárceles, sálvalos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Danos una semana victoriosa, Señor. Danos una semana. Tierra retumbó, Señor, la piedra el quitó. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria, a Él por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo estás, vivo estás, por siempre. Gracias, Dios. La gloria es por siempre. Siempre dele gratitud a Dios, hermano, porque usted ya está en Cristo. Quisiera decirles a todos, si alguno de los que están aquí no se ha entregado a Jesús y usted quiere entregarse a Jesús, me gustaría renovar votos todos. Decirle al Señor: Señor, aquí está mi corazón. Quiero que todos repitan esta oración, y el que nunca lo ha hecho, créanlo que si usted la repite, su nombre será escrito en el libro de la vida. Lo dice la palabra de Dios. Creyendo en su corazón y seguir a Jesús. Aceptar a Jesús no es que el Señor esté triste porque no le da chance de entrar, es porque usted tiene la autoridad y el libre albedrío de querer o no querer hacerlo. Por eso hoy le pido, en el amor de Dios, tiene la oportunidad de hacerlo. Todos digamos estas palabras: Señor Jesús, aquí está mi corazón, yo lo entrego a ti. Quiero que tú seas mi Dios. Yo soy tu hijo. Por causa de Jesús, tu sangre fue derramada en esta cruz para darme vida eterna. Ahora te pido que habites en mi corazón, que reines en mi corazón. Eres el único Dios verdadero que estará conmigo hasta la vida eterna. Gracias, Señor, porque en ti confío. Perdona mis pecados, quita mi culpa, líbrame de la maldad, líbrame, Señor, de no caer en tentación y ayúdame a ser fiel. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás conmigo. Gracias, Jesús, porque el Padre te envió y tú moriste por mí. Y ahora yo acepto a Jesús como el único camino que me lleva a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso para el Rey de Reyes. Gracias, Dios.